Saludamos a todas las personas que están conectadas a esta hora a Biogestionar y con un nuevo tema que les tenemos preparado para hoy. Los invitamos para que nos sigan ahí acompañando con el like, el dedo arriba y suscribiéndose a nuestro canal Biogestionar, que es un llamado a la acción a toda la comunidad que nos ve a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional, porque estos medios nos permiten llegarle a mucha gente de habla hispana en América Latina, en España y en otros países, y por eso es importante que entre todos podamos biogestionar, como dice el verbo, ¿no? En infinitivo, en la primera conjugación del infinitivo, como dicen los verbos terminados en ar, biogestionar. Y vamos a invitar al doctor Antonio García Franco para que eh, nos ilumine con sus conocimientos sobre una temática interesante que hemos tratado pues, muy superficial, pero que hoy la vamos a analizar de una manera más profunda. Doctor Antonio García, tengo una propuesta muy interesante y es hablar o conversar mejor hoy con todos nuestros seguidores, nuestro público, seguidor de Biogestionar, y es sobre el tema del liderazgo. Bienvenido. Felicidades para todos los internautas, los que están en este instante conectados con Biogestionar y todos los seres que en cualquier momento se encuentren con Biogestionar. Implica entonces que estamos interesados en mejorar la calidad de vida de los seres humanos en todas las dimensiones. Bueno, doctor García, usted siempre ha dicho que en otros, incluso en sus conferencias, hablando sobre liderazgo, que todos somos líderes. ¿Por qué somos líderes todos? Sí, hay una cosa muy importante. Todos los humanos, ¿no? Todos los seres humanos y quizá todos los seres vivos somos líderes. Y lo hacemos es por naturaleza, a diferencia pues de la forma como nos venden los libros, de que uno está en el problema de que uno nace líder o se hace líder. Sí. La mayoría de los libros hablan de hacerse líder, pero en general en lo natural es que todos nacemos líderes. ¿Por qué nacemos líderes, doctor? Son situaciones de la naturaleza, es decir, empezamos por que nacimos de la concepción entre el espermatozoide del padre con el óvulo de la madre, el cual nosotros logramos, cada uno de nosotros ganamos una carrera donde partimos aproximadamente 5 millones de espermatozoides de un varón para que el óvulo de una madre elija el espermatozoide que es para crear la criatura que soy yo o que cada uno de los seres que existen en el medio. Entonces, bajo ese criterio, el primer elemento fuimos ganadores entre 5 millones de espermatozoides, uno, que ese soy yo. En la oportunidad dos o tres de una mujer, un hombre, una mujer. Sí. Pero fuimos ganadores entre 5 millones, o sea, dejamos atrás 4.999.000 seres similares a nosotros. Una gran connotación, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante. O sea, somos responsables de la vida, es decir, nosotros llegamos a ese punto a representar la potencial que tenían los 4 millones o los 5 millones de habitantes del espermatozoide que salimos del espermatozoide que salimos del padre. Ahora, fuimos capaces de superar todos los obstáculos que nos puso la bioquímica hasta llegar al óvulo de la madre. En el momento en que llegamos al óvulo de la madre, ella nos eligió a nosotros. O sea, una de las cosas más interesantes. Y hay otro aspecto importante del liderazgo, el ser elegidos, el reconocer la existencia nuestra. Entonces, ¿cuándo sabemos que asumimos liderazgo? Cuando asumimos nuestra propia existencia. Y luego empezamos la formación. Nosotros en el vientre de la madre fuimos capaces de pasar de
milésimas de gramo a 1500 a 3000 gramos, de acuerdo al peso que nosotros fuimos adquiriendo con las especializaciones de cada uno de los órganos, por decir. Entonces, tuvimos un alto rendimiento. O sea, ¿quién es un líder? El que tiene alto rendimiento, y nosotros tuvimos un alto rendimiento, que si nosotros tuviéramos un peso, lo pusiéramos al rendimiento, en que lo pusimos los 270 días, cuando nacimos, debíamos haber recibido para 270 millones de pesos en el producido de esos 270 días de la gestión. Entonces, tenemos alto rendimiento, fuimos perfeccionados en todos los órganos, o sea, en todo el organismo, en todo el organigrama del cuerpo. Cada una de las células de nuestros órganos fueron especializadas, fuimos elegidos y fuimos ganadores. Por lo consiguiente, nacemos líderes, y la sociedad, con sus creencias y nuestra pereza, nos aplasta. Sí, doctor. De ahí se desprende que nosotros primero debemos, debemos administrar o liderar nuestra interioridad como organismos que somos, ¿no? A saber gestionar toda esa parte interior para poder que el cuerpo humano como organismo funcione correctamente, la mente y cuerpo. ¿Por qué podemos decir que la biogestión nos puede servir para eso? Sí, hay que comenzar. La biogestión debe comenzar desde nosotros mismos, se llama la biogestión interior. Entonces ya sabemos, en alguna otra parte, el posicionamiento es reconocer que somos líderes con sus variables que ya hemos visto, y aprender a manejar los recursos, pues los elementos internos que nosotros tenemos, para poder equilibrar la realidad exterior con la realidad interior. Nosotros la realidad interior la podemos, entre comillas, manejar. La realidad exterior la podemos administrar. La realidad interior la debemos gestionar. Porque entonces, ¿qué implica la palabra biogestión? La bio implica vida, pero es la bondad que nos inspira a un orden. Eso es la vida, eso es bio. La gestión implica gestar, de gestión, que es generar estructuras de satisfacción del ion. Cuando hablamos de ion, estamos hablando de un potencial en la química que puede ser positivo o negativo, es decir, que puede generar una dinámica, por eso se llama ion. Entonces, ¿pero qué es el ion? Es un impulso a una obra dentro de la naturaleza. Entonces, entonces, biogestión, ¿qué es? Resumiendo, es la bondad inspirada hacia una obra con un orden, para generar estructuras que satisfagan el impulso a obrar con naturalidad. Entonces, y si le aplicamos la A biogestionar, entonces aparece para administrar o alcanzar resultados. Ese es el concepto de biogestionar. Y esa es la responsabilidad que cada uno de los seres tenemos como líderes. Cuando necesitamos manejar el exterior, muchas veces necesitamos lo que puede llamar las otras personas, las otras gentes, y entonces aparece el concepto de dirigentes. Lo interior siempre el interior está en función de procesos. Es decir, la digestión, por ejemplo, la digestión no está Proceso digestivo. el proceso digestivo. El grave problema del mundo es que el mundo exterior siempre está en función de resultados. Y ahí viene la gran crisis del manejo, entre comillas, del liderazgo o de las dirigencias. Nos enseñan que el liderazgo debe ser algo de poder, y mentiras, es de gestión. Entonces, cuando hablamos de poder, cuando lo vimos la otra vez, es planear, organizar, dirigir, ejecutar y reforzar. O sea,
se gestionan los planes a partir de nosotros. Entonces, el manejo, si es exterior, son resultados, si es interior, son procesos. En ese proceso de gestación, digamos, de un ser en el vientre de la madre y que se van conformando los diferentes órganos, hablemos de los sistemas, digamos, los sistemas que predominan en el cuerpo humano, compuestos por órganos, y nacemos perfectos, ¿no? En ese sentido, pero que en un momento dado los órganos se van deteriorando, ¿no? Y afectan el sistema, ¿sí? Afectan el sistema y por ende al cuerpo. Y eso tiene que ver muchas veces con la mente, con la mala gestión de las emociones, que nos lleva de pronto a preocupaciones, entonces nos alimentamos mal y ya se afecta el hígado. En fin, todo esto va muy integrado y por eso la biogestión nos puede servir para esto, doctor. Sí, hay una cosa muy importante y es que el cuerpo es sabio y todos los órganos del cuerpo funcionan en forma perfecta. La única dificultad es cuando nosotros nos cargamos del mundo exterior. Lo decía usted. Es decir, entre comillas, comienzan las creencias. Entonces, ¿qué pasa con las células? Se vuelven células cansadas, agotadas, y ahí es cuando viene el nombre de cáncer. ¿Qué es el cáncer? Una serie de células cansadas. ¿Y de qué están cansadas? De estar cargando una cantidad de creencias, y las creencias a partir de preocupaciones y a partir de un concepto muy inquietante que es la culpa. Y la culpa en función de confrontado con nosotros a través de las codicias. Entonces, el mundo nos enseña a la codicia, es decir, a tener muchos resultados. Y a la arrogancia. Entonces, la codicia nos lleva a ser arrogantes, a ser envidiosos, a generar pereza, a lo que llaman la gula, que es un nerviosismo, a la avaricia, a querer abarcarlo todo, pues lo llaman la ostentación. La ostentación, la soberbia. Entonces todos esos elementos van cargando las células, y por eso cuando en este instante la medicina está utilizando un sistema que se llama el coma inducido, cuando hay envenenamientos de serpientes y cosas de esas. ¿Cuál es el sentido del coma inducido? Hacer que la mente deje de estar influenciándose por las creencias, y el cuerpo crea todos los mecanismos para superar el veneno que las culebras, las arañas o el elemento externo haya inducido. O sea que el cuerpo tiene todas las posibilidades de mantenerse bien. Si se deterioran los órganos, no es el elemento interno, sino la carga externa de preocupaciones, dolor, de sentimientos y sufrimientos y todo eso. Entonces tenemos un ser inteligente, ¿sí? La inteligencia racional, la inteligencia emocional, y ahora usted nos trae la inteligencia espiritual. Esta inteligencia espiritual en la práctica para el ser humano, desde la biogestión, ¿cómo lo podemos operar en la vida cotidiana? Sí, es una cosa muy importante. Cuando hablamos de inteligencia racional, estamos hablando de la inteligencia de las relaciones con el mundo exterior, de los elementos, los datos, los volúmenes, los tiempos. Y se dice siempre que la inteligencia nos permite o nos ayuda, o es la capacidad para solucionar problemas. Ese es el grave problema, que entonces cuando aparece la inteligencia racional, nos está relacionando, y nos está relacionando. Y los problemas vienen de afuera. De afuera, y entonces, entre comillas, esas relaciones no están de acuerdo con muchos elementos, entre comillas, generan problemas, porque están en función de resultados. Ahora, la inteligencia emocional está cuando dicen la inteligencia emocional, estos especialistas en inteligencia emocional, lo que siempre pregonan o venden es que uno tiene que aprender a gestionar las emociones, hablan de gestionar las emociones, o administrar las emociones. Sí. Entonces,
La Y rela- vienen de afuera también, las emociones, por no, lo que no, vemos, por lo que no, la relación es, escuchamos, la emoción es la respuesta interna a lo externo, al estímulo externo. O al sea, estímulo externo. la relacionarnos está en función del entorno. La emoción está en función interna. Cuando dicen que hay muchas emociones, a la larga no hay sino dos tipos de emociones. Es el ¿Cuáles amor son? o el temor. Amor y el No, temor. no hay sino esas dos emociones. Que el temor genera todas las demás emociones, tristeza, rabia, envidias, ya es problema del temor. Porque el que ama no tiene ninguna de esas cosas. Entonces ya hay aplicación de la ley. Entonces ahí viene una cosa muy interesante. Y viene la inteligencia espiritual. ¿Qué viene a ser la inteligencia espiritual? Ya no es administrar las emociones ni administrar los resultados de la inteligencia racional, sino a transformar las relaciones y a transformar las emociones en algo agradable. Es algo bueno, agradable y perfecto. Es decir, entonces ya la inteligencia inteligencia espiritual pasa a ser no a resolver problemas, sino siempre la inteligencia espiritual es a mejorar la proyección de la vida. Como dice San Pablo, para el que ama a Dios, todo es a bien, o sea, todo tiene un mensaje de mejoramiento de la calidad de la vida. O sea, siempre va en función de mejorar la calidad de la vida. Es como el caso de los tornados en Estados Unidos. ¿Qué es un tornado? Simplemente una limpieza del ambiente, de todas las cosas, para poder volver a reiniciar un año lleno de energía propia y todo eso. Entonces, lo fundamental del tornado es la limpieza, pero la gente que está ahí tiene que estar preparada para que entre la limpieza no caiga él como una basura y sea un muerto más. Entonces, ahí viene la famosa precaución y el manejo, entre comillas, de generar futuros, de acuerdo a eso. Dice, entonces, teniendo en cuenta el manejar el pasado, disfrutar el presente para crear los futuros. Ya, y para manejar los temas o los problemas de ansiedad, de depresión, de todo, que se dan mucho en la actualidad, o siempre se han dado, pero más en la actualidad, este manejo eh, que, que lleva a que muchas veces se deteriore no solamente la mente, sino el cuerpo, y acudimos muchas veces a dependencia, ¿no? Empezamos a depender para la ansiedad, hay gente que fuma, otros que toman alcohol, o en fin, u otras drogas. Esto, ¿cómo lo podemos en una sociedad como la nuestra empezar a cambiar por otra circunstancia que nos permita limpiar la mente, pienso yo, y esa entropía, ese desorden que se va formando debido a todo lo que usted estaba explicando Sí, en hace la poco, naturaleza cómo lo el podemos 90 y tanto por sí, ciento es el cuerpo es entropía. inteligente, el cuerpo es inteligente, no puede, pues nada, nosotros no deberíamos depender de nada del externo Absolutamente. para tener una mente sana y un cuerpo sano, pero a veces lo externo influye mucho y empiezan esas dependencias que empeoran más las cosas. Sí, el único argumento fundamental es la decisión es amar o temer. El problema de amar es una decisión propia. El temor es una decisión inducida por el exterior. Es decir, de querer abarcarlo todo. Entonces, ¿qué viene a hacer? ¿Cuál es la cuestión fundamental? Eliminar el temor. Porque el temor es producido por una cosa que llama el ego. Y el ego nos vuelve el ciego. ¿Qué es el ciego? Cancelar todos los elementos importantes para el ego. O sea, ya no ve las cosas hacia el exterior, sino solamente las ve de acuerdo a su ego, es decir, su poder. Y nos genera lo que llama el apego, la dependencia. Entonces, todo está en función del temor. Y el que teme es un animal. El que ama es un ser humano. Entonces, a raíz
de la, de la connotación del capitalismo que nació hace 10.250 y tantos años, es decir, de utilización solamente de la cabeza y no del corazón, apareció el temor como un elemento para poder dominar a todos los seres en función del alimento, en función de las relaciones, en función de las cantidades de situaciones que nos vende el mundo exterior. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Aprender a amar y reconocer la única definición que tiene la Biblia de Dios, que dice, Dios es amor. Y dice San Pablo en Corintios, el que ama lo acepta todo, lo puede todo, lo quiere todo, no genera culpabilidad, no hace reclamo, simplemente disfruta el instante. Eso es lo que hay que hacer, vivir el presente, reconocer que como somos estamos bien, somos perfectos, es decir, nosotros no tenemos que mejorar nada, porque ya lo que somos, somos. Entonces, esa es una cosa interesante que hay que manejar. Entonces, un líder, para concluir, un líder debe ser inspirador más que todo. Un líder inspirador, diferente, usted está hablando de lo que es ser dirigente, dirigir gente. Y este año, que es un año de elecciones a consejos, a asambleas, alcaldías, gobernaciones en todo el país, pues es muy bueno llevar este mensaje, doctor, de esa diferencia, porque uno ve que hay dirigentes que en sí no inspiran nada, pero llegan, gestionan bien el poder, llegan a esos cargos, pero ve uno que cuando llegan al poder alejan la comunidad, ya no están con la comunidad, ya gobiernan como para ellos solos o para unos pocos. Entonces se pierde eso que el liderazgo del bien, el liderazgo colectivo. Sí, una cosa muy importante es asumir el integrar liderazgos, complementariedad liderazgos y dar, idealizar, es decir, generar ídolos en aquellos seres que nosotros creemos que tienen el poder. Claro. El único poder real es el poder que se da a la comunidad de líderes. Ahora, el concepto es el dirigente. Como su nombre indica, es que el que dirige la gente. Lo interesante del dirigente, y ahí es donde está la función del liderazgo. Si yo soy un líder, debo exigirle al dirigente el respeto por mis ideas, las ideas de los de la colectividad, y exigirle a él que las metas tenemos que construirlas entre todos. Ahora, usted decía algo aquí fuera del micrófono, hablaba algo muy interesante, y es que el verdadero líder, está en función de los procesos, mientras que el dirigente está buscando resultados. Sí, Electorales, o sea. efectivamente, pero que los resultados sean construidos entre todos. Ahí viene el concepto del dirigente, el que sea capaz de Ahí sí llega a ser líder. Ahí sí, no, es que pues, pasa a ser un buen dirigente y es un buen gestor, ¿sí? Porque él sigue siendo líder, solamente que en ese instante se ha comprometido a gestionar la comunidad, a hacer comunidad. Entonces ahí viene la gestión. No gestionar solamente el poder, sino es gestionar la como comunidad. usted habla de la felicidad de la comunidad. Porque es que el logro más importante de los procesos es la felicidad, no los resultados tangibles, sino la felicidad, y eso lo observamos en las plantas con una flor, en un animalito con su forma de mostrar que está feliz. Entonces hay una cosa importante, la felicidad es la mejor gestión de comunidad que existe. No he dicho que es la única. La otra es imperialismo, imperar a raíz de la culpabilidad por la falta o manejo de resultados. Sí, y entra porque el dirigente, por esa función que dirigir, en sí aplica es ideología, o sea, enseña el camino,
cuando el líder debe aplicar más la filosofía, la filosofía que es buscar que la gente encuentre su propio camino. Efectivamente, una de las cosas más importantes, quizás las grandes dificultades es que se nos olvidó filosofar. Claro. Entonces ya compramos el cuento de los demás. Es decir, cuando uno filosofa, crea su cuento a partir de la confrontación del cuento de los demás. Pero cuando ya no filosofa, tiene que comprar el cuento. Y el cuento se compra caro, y hay que pagarlo y todas esas cosas. Entonces, ese es un aspecto interesante de la autogestión interior, y esto es lo que en biogestión interior, la autogestión biogestional, es lo que nos dice biogestionar, nos invita y invitamos a todos a que nos pongan el like Y a suscribirse al canal y compartir estos conceptos y enviar sus comentarios de confrontación, de aceptación o rechazo de estas ideas para que podamos hacer un diálogo colectivo interesante. O sea, es invitar a la comunidad a conjugar los tres verbos, ¿no? Participar, proponer y compartir. Compartir estos conceptos. Efectivamente. Eso es lo que le pedimos a la comunidad para que todos biogestionemos. Esa es. Para que haya biogestión. No de Antonio ni de Manuel, sino de la comunidad. Doctor, muchas gracias por aportar sus conocimientos a esta propuesta, y en próximos programas vamos a estar hablando ya de la comunicación, cuál es la función de la común acción en el liderazgo, doctor, y ahí invitamos a todos nuestros seguidores, a toda la audiencia, a todos los que nos ven y nos escuchen aquí en Biogestionar, para que sigan en sintonía de nuestro canal, doctor. Felicidades para todos los que nos escuchan y nos ven en estos medios, y los invitamos a hacer biogestión en todos los momentos internos para poder gestionar y biogestionar la comunidad. Felicidades para todos.